Muy bien, ya está. Bueno, Francisco, pues voy a presentarte a la audiencia. Ya estamos en Facebook Live y si tú me permites, voy a tomar unos segundos para presentarte a nuestro público en México. ¿Ok? Vale, sí, ok. Ok. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos mucho su presencia. Estamos transmitiendo en vivo desde México para prácticamente todo el mundo y especialmente a nuestros amigos latinoamericanos, que tenemos muchos seguidores que nos hacen el favor de estar con nosotros, grandes entusiastas del ultrasonido crítico en Latinoamérica, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Perú. Tenemos grandes amigos en Perú que nos hacen favor de escucharnos, al doctor Luis Alejandro, un saludo cuando nos escuche. En fin, hay grandes amigos que nos siguen y que nos hacen el favor de estar en estos webinarios muy frecuentemente. Y pues bueno, este es un webinario de la Asociación Mexicana en Ultrasonografía Crítica y Urgencias con su unidad internacional de entrenamiento en la ciudad de Guadalajara. A través de esto quiero también aprovechar en este momento para darles un afectuoso saludo a nuestros colegas de nuestro grupo, a unos fantásticos colegas que se encuentran en este momento apoyando en cursos de ultrasonografía crítica en el colegio, en el Congreso anual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, que seguramente nos están viendo o nos verán después. Les mandamos un afectuoso saludo a nuestros compañeros, colegas, grandes expertos que están apoyando en este congreso. Un saludo y un abrazo afectuoso. Y pues bueno, a toda nuestra comunidad de pediatras, este webinario es una serie de pláticas, de conferencias dirigidos precisamente a los pediatras. Ya hemos tenido en alguna ocasión alguno de ellos, pero vamos a hacer más porque en nuestra asociación verdaderamente estamos muy interesados porque nuestra comunidad de pediatras participen y se entrenen en el uso de la ultrasonografía en cuidados críticos, en emergencias. Creemos que es una fabulosa herramienta, una herramienta muy útil que estoy seguro que les va a encantar y que a los cuales queremos motivar a que se entrenen y que se preparen de manera adecuada para que incorporen el ultrasonido crítico a su práctica diaria, en su consultorio mismo, en las salas de urgencias, en quirófano, en las salas de cuidados intensivos, en fin, queremos motivarlos a través de estos webinarios a que se entusiasmen por la idea de tomar el ultrasonografía crítica como parte de su práctica y de su extensión clínica, etcétera. Y pues bueno, en esta ocasión estamos pues muy agradecidos y muy contentos porque tenemos un webinario fantástico precisamente dirigido a los pediatras con el doctor Francisco Abecasis desde Lisboa, Portugal. Él es intensivista y es un gran entusiasta de la ultrasonografía crítica. A él le encanta y desde hace tiempo él está ocupado y preparándose, haciendo estudios sobre la ultrasonografía crítica en los cuidados intensivos. Y justamente él recientemente publicó un artículo muy interesante junto con otros expertos, grandes expertos mundiales en el Doppler transcraneal, como la doctora Chiara Roba, a la cual si en algún momento nos escucha, le mandamos un afectuoso saludo y que además hemos tenido el privilegio de tenerla aquí también en este espacio. Y bueno, el doctor junto con otros, como les comento, con estos expertos, pues publicó recientemente un estudio, un artículo sobre el uso del Doppler transcraneal en emergencias y cuidados críticos, presentando una revisión bastante interesante y demostrando algunos casos precisamente sobre el Doppler transcraneal en este escenario. Y hemos por eso convocado al doctor Francisco y amablemente aceptó compartirnos su experiencia en este campo. Francisco, estamos verdaderamente honrados y muy contentos por tenerte aquí con nosotros. Estamos verdaderamente muy agradecidos, felices de que nos compartas tu experiencia con esta comunidad grande de pediatras que nos siguen y que están entusiasmados en los cuidados críticos y en el uso del ultrasonido. Gracias, Francisco, y bienvenido a México en forma virtual. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias. No, Adelante. bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Yo que te agradezco. Para mí es un placer estar aquí compartiendo un poco de mis conocimientos con vosotros. Yo voy a intentar hablar en español. Bueno, yo soy portugués, no he tenido clases, pero muchos veranos de vacaciones en España y he aprendido un poquito.
e os vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência e de meus colegas em el Doppler transcranial em emergências e cuidados críticos pediátricos. Aquí, bueno, este es el resumen de la presentación, hablar un poco de dónde trabajo, dónde vengo, los principios de historia del Doppler transcranial, nuestra experiencia y un poco de discusión al final. Y si quieren después hacer preguntas, estaré a vuestra entera disposición. Aquí es mi hospital, Hospital de Santa María. Es un hospital, el mayor hospital de Portugal, un hospital universitario. Nosotros, la ala de pediatría, estamos localizados aquí. Y la unidad de cuidados intensivos pediátricos tiene 8 plazas y tenemos cerca de 500 admisiones al año. Nosotros somos el centro de referencia de neurotrauma pediátrico para la zona sur de Portugal. Por eso tenemos alguna experiencia acumulada en estos niños, como vamos a ver, que son una parte importante de nuestro trabajo. Las indicaciones clínicas del Doppler transcranial ya tienen muchos años. En 1990 la Academia Americana de Neurología ha dicho que el Doppler se podría utilizar en estas 4 situaciones, en estenosias intracraneales, el estudio de vasos colaterales, en el vasoespasmo y en la muerte cerebral. Pero los años fueron pasando. Este es una imagen del aparelho que nosotros utilizamos para hacer el Doppler. Y aquí hablar solo un poquito de los principios de Doppler. Algunos ya tienen experiencia, otros tal vez ni tanto. Solo hablar muy sucintamente de cómo lo hacemos y lo que estamos mirando. Cuando hacemos un Doppler transcranial, lo que estamos viendo es velocidades de flujo. Lo que estamos midiendo es las velocidades y todos los índices y toda la interpretación, todo lo que vemos, se basan en esas velocidades que medimos, de acuerdo con el efecto Doppler. Aquí podemos ver una ola que tiene una velocidad de pico sistólico máximo, que después la velocidad en diástole se va reduciendo hasta un mínimo. Y aquí podremos tener la velocidad media y un punto A que se correlaciona con esta velocidad media. ¿Cómo se forma esta ola? Y nosotros podemos interpretar lo que pasa con la velocidad y correlacionar con algunas patologías. Lo que más utilizamos es PI, que es el índice de pulsatilidad, que es la relación entre la velocidad de flujo sistólico menos la velocidad de flujo diastólico dividiendo por la velocidad media. Así, si tenemos una situación en que la velocidad diastólica cale muy rápido, muy listo, eso significa que hay una obstrucción a entrada de sangre en el cerebro, lo que pasa, por ejemplo, en casos de hipertensión intracraneal. Ahí tendríamos un índice de pulsatilidad alto porque la diferencia entre la velocidad sistólica y diastólica sería más grande. En neonatología se utiliza más el índice de resistencia, que es el RI, que es muy parecido, pero aquí hacemos la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica, pero se divide por la velocidad sistólica. Así, si teníamos una velocidad diastólica, por ejemplo, de 0, en un caso extremo sería 1. Y no puede ser más grande que 1. El índice de pulsatilidad sí que puede ser. También hay un índice que por veces utilizamos, que es el índice de Lindgard, que compara la velocidad de flujo en la arteria cerebral media, por tanto una arteria intracraniana, con la velocidad de flujo sistólico en la arteria carótida. Este índice es útil en casos donde queremos saber si las velocidades están aumentadas porque hay alguna patología intracraneal, como por ejemplo el vasoespasmo, o si están aumentadas por una causa sistémica, como por ejemplo la fiebre. Si tiene fiebre, las velocidades son más altas, pero si es por causa de la fiebre o por causa de una hemoglobina que está baja, anemia, en esos casos la velocidad estará alta en carótida y en cerebral media, en todas. Si está alta solamente en las intracranianas, luego es
probablemente por vasospasmo. Si están las dos aumentadas, será por hiperemia. Así lo utilizamos este índice de Lindegaard. Bueno, aquí es un concepto que no es muy difícil de comprender y creo que esta imagen ya tiene muchos años, pero que se comprende muy bien, que vemos aquí en la situación A, sería el Doppler normal de una arteria cerebral media. Tenemos la presión arterial sistólica y diastólica normales y la presión intracraniana, que es más baja que la presión arterial sistólica y diastólica. Cuando la presión intracraniana va subiendo y se aproximando, se acercando de la presión arterial diastólica, lo que pasa es que en diástole ya tenemos un flujo sanguíneo con una velocidad muy baja. Si la hipertensión intracraniana sigue aumentando, y si imaginemos aquí un caso de un paciente C que la presión intracraniana es igual a presión diastólica, lo que pasa es que en diástole el sangre no puede entrar en el cerebro porque la presión es igual. Así tenemos en el Doppler que la velocidad diastólica para, el sangre no entra en el cerebro. Si la presión intracraniana sigue aumentando, entonces tenemos una situación como aquí, en que el sangre entra en sístole y después en diástole el sangre sale del cerebro, anda para adelante y para atrás. Y si la presión intracraniana es igual a la presión sistólica, entramos en un caso de que se llama cerebral circulatory arrest o paro circulatorio cerebral, en que no hay circulación cerebral. Vemos por veces estos picos sistólicos, pero no hay circulación cerebral y el paciente está muerto en muerte cerebral. Eso sería, como podríamos ver, la progresión de una hipertensión intracraneal no tratada. Al inicio, el Doppler ha sido utilizado y aún es muy utilizado en casos de vasospasmo, y hay artículos que comparan el Doppler transcraneal con la angiografía en pacientes con vasospasmo, y hay una correlación que es muy buena y nosotros lo hacemos, embora hoy en día se sabe que la clínica también es importante. Si tenemos un Doppler con vasospasmo importante, pero el paciente está bien, sin ningún déficit, no hay siempre que tratarlo, pero es una forma muy fácil de monitorizar el vasospasmo y de acompañar a estos pacientes a lo largo del internamiento. Pero hay más indicaciones, los años fueron pasando y hay muchos tipos de utilizaciones de Doppler, como el Doppler transcraneal funcional, como el uso en la autorregulación cerebral, una de las áreas de mi interés y de mis supervisores, en drepanocitosis, el Doppler implantado y lo que utilizamos más nosotros en el traumatismo, en el trauma craneal. Cuando hay casos de hipertensión intracraneal, ya hay muchos artículos que defienden que hay una correlación buena entre el índice de pulsatilidad, lo podemos ver aquí, y la presión intracraneal. Cuanto más alta es la presión intracraneal, más alto será el PI, el índice de pulsatilidad. Y una relación inversa con la presión de perfusión cerebral. Si tengo un PI más alto, la presión de perfusión cerebral estará disminuida. Ni todos los artículos tienen resultados similares. Hay algunos que dicen que es un método muy bueno de estimar la presión intracraneal, otros ni tanto, y vamos a hablar un poquito más de esto un poco más adelante. También lo correlacionaron con el outcome. Después de un trauma craneal grave, los pacientes que tenían un PI más alto, 1.56, tenían un peor outcome que los que tenían... No sé si lo que ha pasado. ¿Están viendo la presentación?
Sí, sí, Francisco, no hay ningún problema. No sé si en la parte de que dice presentación, parece que se fue la función de tu computadora, pero vaya, te estamos siguiendo, no hay ningún problema. No sé si tengas por ahí la función de Ya, presentación. Ahí está ya, ya. ¿Está exactamente. ya? Ok. Todo bien, perfecto, adelante, gracias. Bueno, perdona. Por eso, lo que en este estudio los autores concluyen es que cuando utilizado en las primeras 24 horas después de un trauma craneal grave, que puede prever cómo el paciente estará 6 meses después. Y los que tenían índices de pulsatilidad más altos estarían peor. Aquí otro artículo en que dice que el Doppler transcranial, índices de pulsatilidad reflete la presión intracraneal, y aquí tenemos una correlación muy buena. Bueno, es bueno cuando los artículos tienen correlaciones muy buenas, pero para quien hace clínica, si vemos un coeficiente de 0,938, por veces quedamos un poco desconfiados, pero la correlación aquí era casi perfecta. Pero como vamos a ver, nosotros lo que pensamos hoy es que el índice de pulsatilidad no refleja directamente la presión intracraneal, y vamos a hablar un poco más adelante de eso. Aquí un artículo portugués que hemos hecho hace unos años en nuestra unidad con nuestros pacientes, y también había una correlación buena con 0,75 de correlación de Pearson entre el índice de pulsatilidad y la presión intracraneal en pacientes de nuestra unidad en Lisboa. Ahora, creo que una manera que me gusta de refletir sobre estos casos es ver cómo estamos utilizando en práctica clínica diaria. Y esto es todo muy interesante si lo pudiéramos utilizar con nuestros pacientes. Si no, no sirve de nada. Y así creo que es más útil. Voy a contar algunos casos que tuvimos en que el Doppler ha cambiado un poco lo que hemos hecho, y creo que ha ayudado mucho en la manera como cuidamos de nuestros pacientes. El primer caso que os quería contar era un niño de 17 años con una hidrocefalía y que tenía un ataque, una tomografía computerizada que parecía que la hidrocefalia estaba un poco peor. El fondo ocular, el oftalmólogo, lo decía que estaba normal, y el niño tenía dolores de cabeza más frecuentes, y el neurólogo ha dicho que era una jaqueca, una migraña. Y estábamos así, lo neuroquirurgiano no sabía si debería operar o no operar a ese niño, y me pidieron para hacer un Doppler transcranial. Y os voy a enseñar cómo estaba aquí en este vídeo. A ver si va. Y ese era el Doppler del niño, que estaba bien, con Glasgow 15, hablando con nosotros. Y pueden ver aquí que el índice de pulsatilidad es 1,6 más o menos, casi 1,7. Y nosotros miramos a los números, pero también miramos a la forma de la ola de Doppler, y vemos que en sístole aumenta y que cae casi como una recta en diástole. Y por este Doppler me pareció que este niño tenía una hipertensión intracraneal significativa, y basado en este examen, el neurocirujano ha llevado al niño a quirófano y ha revisto su shunt de derivación. Y luego, después de venir del quirófano, yo he hecho otro Doppler para ver cómo estaba. Este es del mismo niño, unas horas después, unas 5 horas después, y ven que no tiene nada que ver. Aquí tenemos un índice de 1,1, por tanto ya normal, y la forma de la ola, que pueden ver aquí, que ya no cale muy en vertical, pero se va caliendo despacito hasta diástole, y luego nuevamente aumenta en sístole. Por eso aquí estamos hablando del mismo niño con una diferencia de 5 horas después de operado. Y en quirófano, el neuroquirurgiano ha dicho que cuando ha funcionado los ventrículos, que estaba el líquor con presión aumentada.
Aquí podemos ver en este slide la diferencia antes y después. El segundo caso que os quería traer, un caso distinto, una niña de 17 años que ha tenido un accidente de tránsito con un coche, un traumatismo craneal severo con un Glasgow de 7 y una pupila derecha que estaba fija y dilatada. Ella estaba conectada a un ventilador, ventilada, y en hospital de referencia ha sido una TAC que ha enseñado un hematoma subdural derecho sin efecto de masa. Yo fui a la sala de emergencia y el neurocirujano, su plano era transferir a la UCI para monitoreo de presión intracraneal, colocar una sonda de presión intracraneal y monitorar. Pero en sala de emergencia yo he hecho un Doppler, que era este, y esta es la arteria cerebral media, derecha, y el Doppler era así. Podemos ver aquí un índice de pulsatilidad muy alto, 4, y aquí en bajo, en el modo M, vemos que no hay flujo en diástole. El flujo sanguíneo para en diástole. Yo hablé con el neurocirujano y ha dicho que esta niña no podía ir a la UCI, que necesitaba de una cirugía emergente si queríamos que se quedara buena de su perfusión cerebral. Bueno, un poco a costo, el neurocirujano ha dicho, bueno, entonces tenemos que repetir la TAC, porque los neurocirujanos, no sé si alguno me está escuchando, espero que no, pero ven más TACs que pacientes, y ha dicho, no voy a operar sin TAC, ya tenía una, repitió la TAC, que obviamente estaba muy peor, y se fue a quirófano en un espacio de menos de media hora. Y aquí tenemos la ATAC con este hematoma subdural derecho, con un efecto de masa muy importante. Aquí ven cómo estaba un desvío de línea media muy, muy significativo. Ha sido operada. Esto es una malformación que ya tenía. Esta niña tiene una neurofibromatosis. Y después de venir de quirófano, ahí sí ha venido a la unidad de cuidados intensivos y, repetimos Doppler. Y aquí el señal no estaba muy bueno, ahora sí. Bueno, ya tenemos un Doppler normal en cerebral media, con un índice de pulsatilidad cerca de 1. Y esta niña la vi cerca de unos meses después, estaba en escuela nuevamente, normal, ha hecho una recuperación total de su accidente, sin ningún déficit. Y si no había sido operada de forma urgente, seguramente que el outcome no sería lo mismo. Aquí podemos ver cómo estaba, muy mal, y cómo después de venir del quirófano ya estaba muy mejor. El caso 3 es un caso con el cual hemos aprendido mucho de Doppler, porque era un caso un poco distinto de una niña de 16 años que tenía tenido un accidente de equitación. Ella se cayó de su caballo, pero su pie se quedó preso en el caballo y por cerca de 40 minutos ha sido llevada por el caballo y tenía heridas abrasivas muy extensas en todo el cuerpo. Tenía un traumatismo craneal, un Glasgow menor que 8 y hemos hecho un Doppler al ingreso y una tomografía computerizada y colocado un monitoreo de PIC. Aquí podemos ver el Doppler inicial, en que tiene una curva con una sístole con velocidades altas, aquí vemos más de 180, que cale mucho, con un índice de pulsatilidad que está elevado. Así, interpretamos este Doppler como una hipertensión intracraneal, porque tenía un índice de pulsatilidad, un PI aumentado, y ha colocado una monitorización de PIC. La PIC era 4, normal. Y al inicio no comprendemos muy bien por qué. Después comprendemos que lo que pasaba es que la presión intracraneal estaba normal,
pero la presión arterial, porque esta niña estaba en shock hipovolémico, estaba muy baja. Después de llenarla con fluidos, repetimos el Doppler y ahora sí tenemos un Doppler con un índice de pulsatilidad normal, ainda aún un poco taquicardia. Y aquí con este ejemplo, y por eso creo que es tan importante los ejemplos, hemos aprendido algo muy importante, es que el índice de pulsatilidad no reflete la presión intracraneal, pero sí reflete la presión de perfusión cerebral. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Lo que significa que si tengo un niño con una presión intracraneal normal, pero que la presión arterial está baja, el cerebro tampoco está bien perfundido y el PI va a ser alto. Pero aquí la medida terapéutica más adecuada no es bajar la presión intracraneal, pero sí aumentar la presión arterial. Y no deja de ser muy importante, lo que nosotros queremos es garantizar que la presión de perfusión cerebral es adecuada. Y si el Doppler está mal, es porque la presión de perfusión no está bien. Pero eso no significa que sea porque la presión intracraneal está aumentada. No sé si me hago entender, pero que es una pequeña diferencia, pero muy importante para interpretarnos estos casos. Aquí vemos cómo era la TAC de la niña, que tenía sangre, pero sobre todo fuera, y la parte intracraneal estaba bien. Bueno, un otro caso distinto también, un caso de infección del sistema nervioso central. Tenemos una niña de 10 meses que tenía una meningitis con empiema subdural, que estaba consciente, estaba en una enfermería, no estaba en la unidad, que había hecho una tomografía craneal y una resonancia magnética que parecía que estaba peor. Tenía un aumento de dimensiones del empiema y una trombosis de una vena cortical. Pero los neurocirujanos tampoco la querían operar porque era una niña muy pequeña, estaba bien, Glasgow 15, un poco agitada, pero me pidieron para hacer un Doppler. Y lo hemos hecho. Aquí podemos ver las imágenes de la resonancia magnética. Aquí parece una hidrocefalia benigna, pero aquí se ve que es un empiema subdural. Aquí también, extenso. Y cuando hicimos el Doppler, este Doppler ha sido hecho en la enfermería, vemos que tiene un índice de pulsatilidad que está alto, 1,6, 1,7, 8, y vemos aquí que la velocidad en diástole es muy baja, con una sístole buena que cale mucho en diástole. Y bueno, con este Doppler, el neurocirujano ha llevado a quirófano a la niña y después ha ido a nuestra unidad. Lo repetimos unas horas más tarde, en el mismo día, y aquí tenemos un índice de pulsatilidad cerca de 1, ya normal, y ven la diferencia en las curvas que ahora ya están con una diástole muy mayor y más grande, y aquí se ve cómo ha mejorado mucho. Y la decisión de operarla fue baseada en el Doppler. Para terminar, el último caso que os traigo es de un niño de 11 años, como pueden ver, con una sepsis y un shock séptico meningocócico. No sabíamos si tenía meningitis o no, porque estaba muy mal, no se podía hacer la punción lumbar. Y que a fin de 48 horas de admisión, después de múltiples expansiones de volumen, de transfusiones, ha tenido una alteración de frecuencia cardíaca y presión arterial elevada y pupilas dilatadas, súbito. No sabíamos lo que estaba pasando y hemos hecho un Doppler de urgencia y, infelizmente, lo que hemos visto en el Doppler fue esto. Si se recuerdan de mi slide de antes del inicio, lo que estamos viendo aquí es un pico en sístole con un índice de pulsatilidad muy alto, más de 7, y 100 flujo en diástole. Y aquí ya tenemos el caso en que el sangre en diástole vuelve atrás, está
un flujo negativo en diástole y esto significa, infelizmente, un paro circulatorio cerebral y que el niño estaría ya en muerte cerebral. Fue una sorpresa, no estábamos esperando porque el niño ya estaba mejor desde el punto de vista hemodinámico, pero aquí también aprendemos que podemos monitorizar la presión intracraniana y la perfusión cerebral, no solo en niños con trauma craneal, pero también en niños con shock y con otras situaciones donde se puede esperar que haya una perfusión cerebral disminuida. Y aquí hicimos un ATAC después del Doppler. El Doppler fue el primer examen y el ATAC tenía un edema cerebral difuso ya con muerte cerebral. Bueno, para resumir, como estamos usando el Doppler, tenemos 5 casos, todos ellos distintos. Una hidrocefalía con hipertensión intracraneal, el segundo caso de trauma craneal con hipertensión intracraneal, el tercero caso de la niña del caballo que tenía un shock hipovolémico con disminución de la presión de perfusión cerebral, pero con presión intracraneal normal. El cuarto caso de meningitis con empiema y hipertensión intracraneal y un caso de muerte cerebral. Lo utilizamos en muchas otras situaciones. Estamos siguiendo ahora un niño con una presión intracraniana aumentada idiopática, un pseudotumor cerebri. Se puede también utilizar en estos casos para monitoreo de la terapéutica y, bueno, y tantos otros. Pero creo que estos 5 casos dan un poco la idea de cómo lo utilizamos en práctica clínica y por eso lo quise compartir con vosotros. Y como, en conclusión, discusión, podemos decir que el Doppler transcranial es una técnica que es barata y fácil de utilizar. Se utiliza junto al paciente en su lecho, que puede ayudar en decisiones clínicas y cada vez más lo utilizamos para tomar decisiones como las que hemos visto, que pensamos también que una utilización más frecuente sería útil a niños con insultos neurológicos y que el Doppler representa una ventana no invasiva para la circulación cerebral. Para terminar, lo que queremos es que niños que están como aquí a la izquierda hagan un Doppler y tenemos una actitud para que después se queden así. Y bueno, era esto que quería deciros. Muchas gracias por escucharme y estoy disponible si alguien quiere hacer preguntas. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Efectivamente, vamos a pasar en este momento a la etapa de preguntas. Si alguien quiere hacerlas, puede hacerla de manera escrita o bien en forma de audio. Les podemos activar el audio solamente levantando la mano. Les activamos audio por si alguien quiere hacerla directamente al doctor en español o bien de manera escrita. Francisco, alguien está preguntando, o más bien nos pide si pudieras abundar un poco más sobre el índice de pulsatilidad, Francisco, es decir, ¿cuál es el punto de corte que más se acerca o que más se relaciona con el gold standard? ¿Cuáles son los pitfalls o las desventajas que pueden tener durante su evaluación o factores que hay que tomar en cuenta para no caer en falsos positivos o falsos negativos? En fin, algo que pudieras tú abundar más sobre el índice de pulsatilidad, que creo yo que son de esos datos que sabiéndolo evaluar después de una cierta curva de aprendizaje, creo que es de los puntos que más útil puede ser en el escenario de cuidados críticos para un médico que se desenvuelve en este escenario, Francisco. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Juan Antonio, por la pregunta. Sí, seguro que el índice de pulsatilidad creo que es el más sencillo, es más fácil de utilizar, pero hay que tener algunos cuidados. Nosotros utilizamos un cutoff de 1,4 para hipertensión intracraneal, pero para podermos decir que un paciente tiene hipertensión intracraneal, yo diría que tiene que tener algunas condiciones. Una de ellas es que el índice pulsada esté elevado, mayor que 1,4, pero hay que garantizar que la presión arterial esté normal, porque si la presión está
baja, esa puede ser la causa. Y también hay que tener en atención la ventilación del paciente, porque las variaciones de CO2 cambian mucho la perfusión cerebral. Así, si un paciente está hiperventilando, va a hacer una vasoconstricción cerebral y el índice puede aumentar. Y viceversa. Y si está hipoventilando con CO2 alto, hay vasodilatación cerebral y el índice puede bajar. Por eso, si garantizamos que el CO2 está normal, que la presión arterial está adecuada y si aún así el índice está aumentado, entonces podremos decir que ese paciente probablemente tendrá un aumento de la presión intracraneal. Ya, Claro Francisco. que para números cuanto más altos, más evidente. Si tiene 2 o más que 2, seguramente estará aumentado. Sí, claro, Francisco. Muchas gracias, sobre todo porque quizás para tomar una decisión tan importante como es el pasar a un paciente a quirófano, incluso para dialogar con el neurocirujano y tener un argumento, sobre todo como en tu caso, donde a lo mejor o quizás una tomografía no estaba revelando grandes cambios, pero que el Doppler transcraneal ya estaba mostrando un índice de pulsatilidad alto. Creo que vale la pena tomar en cuenta todos estos factores, sobre todo si el médico que lo está haciendo aún no tiene gran experiencia, pero que es suficiente su expertise como para obtener un índice de pulsatilidad de manera adecuada, pues tomar en cuenta estos factores. En ocasiones, Francisco, no se adquiere la habilidad como para insonar todas las arterias, pero quizás insonando solamente una, en tu opinión, ¿crees que es útil? Por ejemplo, si el médico aún no tiene la suficiente experiencia, pero es capaz de insonar la arteria cerebral media, en tu opinión, ¿es útil? Esta es muy interesante esa cuestión porque hoy por la mañana estuve hablando con mis colegas sobre eso, porque yo he aprendido a hacer Doppler transcraneal completo de 5 vasos y con varias ventanas. Y en mi unidad de los médicos intensivistas soy el único que lo hace. Pero muchas veces en el medio de la noche es necesaria una decisión y lo que yo pienso ahora es que si un médico está entrenado en hacer solo la arteria cerebral media, que la profundidad en niños puede variar un poco, en adultos es cerca de 50 milímetros, pero en niños puede variar, pero si está entrenado a hacer eso, creo que aún así podrá ser útil, porque si está bien, seguramente estará bien. Si está mal, puede ser que esté mal porque el niño está mal o porque no lo estamos haciendo de la forma, en el punto más correcto. Pero no habrá falsos negativos, porque no es posible en una perfusión que está inadecuada, no es posible yo conseguir tener una Perdón, perfusión perdón. normal. Sí. Sí, claro. Ok, perdón. Y por eso yo creo que, que si un médico está entrenado en hacer un solo de cerebral media, pero lo hace muchas veces y sabe lo que está haciendo, creo que podrá ser útil. Solo conseguir el índice pulsatilidad en la arteria cerebral media, creo que en algunas situaciones podrá ser mejor que nada. Claro, ya está de acuerdo, Francisco. Por ejemplo, alguien también está preguntando sobre la presión de perfusión cerebral calculada a través de las velocidades del Doppler transcraneal, Francisco. Eh, Primero, ¿cuál sería, en tu opinión, la fórmula que mejor ha sido validada o que mejor se ha correlacionado con el gold standard para evaluar la presión de perfusión cerebral, Francisco? Sí, aquí casi cada autor tiene una fórmula, hay muchas fórmulas para calcularla. Creo que las más útiles en nuestra experiencia son las que utilizan la velocidad diastólica. Creo que de todas las velocidades, si la velocidad diastólica está muy baja, seguramente la perfusión no estará bien. Pero más que utilizar una fórmula, no creo que el Doppler sea muy bueno para hacer una fórmula diciendo, si yo tengo 1,7, el paciente tendrá 32 de pico, tendrá una perfusión de perfusión cerebral de 47. No es eso, es más útil para decir si la perfusión está comprometida o no está comprometida. Y si yo tengo un índice de pulsatilidad alto,
con la presión arterial adecuada, en un paciente que está ventilado de forma adecuada, la presión de presión cerebral seguramente que está comprometida. Y si está comprometida, debo hacer algo para mejorar. Pero no es un método que nos pueda dar... Hay estudios que tienen una correlación casi perfecta, pero a mí me causa un poco... No digo que no sea verdad, claro, pero nuestra práctica clínica no es que se pueda dar un valor, pero casi siempre al inicio los neurocirujanos, cuando yo decía, este paciente tiene que ir a quirófano, no está bien, el Doppler era un examen que para ellos no era muy importante, pero al fin de algunos meses, años, siempre que yo decía que estaba aumentada, ellos iban a quirófano y estaba aumentada. Si yo decía que estaba normal, estaba normal. Y a poco, ellos empezaron a acreditar en este método y ahora casi todas las semanas me llaman para ver niños de la consulta, de la urgencia, de la enfermería, porque nosotros no queremos saber un valor, queremos saber si está comprometido o no, porque si está comprometido hay que hacer algo. Si está bien, está bien. Por ejemplo, cada vez colocamos menos monitoreos invasivos de PIC. Si el Doppler está normal, podemos aguardar un poco. El niño llega, el Glasgow es 8, 7, pero el Doppler está normal, vamos a aguardar unas horas. Y si el Doppler está normal, en unas horas el niño probablemente podrá se despertar. Y eso es lo que queremos responder. No tanto utilizar una fórmula que nos dé exactamente el número de la presión. Esta es la manera como lo veo. O tienes niños, por ejemplo, que tienen un accidente, un trauma, y cuando llegan al hospital ya están con muchos fármacos sedativos y no puedes evaluarlo neurológicamente. O un niño que estaba embriagado con alcohol y tienes varios factores que no te permiten ver verdaderamente cuál es su estado neurológico. Y si el Doppler está normal, bueno, ahí tenemos tiempo para parar sedación, esperar a ver si despierta. Por eso hay muchas situaciones donde el Doppler puede evitar que se coloque un monitoreo de presión intracraneal invasiva. Claro que hay situaciones que no necesitan la presión invasiva, pero en muchos casos el Doppler permite que se pueda esperar un poco, porque si está bien prefundido el cerebro, vamos a guardar y ver lo que pasa. Claro, Francisco. Así es, muchas gracias. Y en uno de tus casos que comentaste, Francisco, mencionabas que el índice de pulsatilidad estaba alto no porque la presión intracraneal estuviera elevada, sino por un tema de deterioro hemodinámico. Tomando esto en cuenta, Francisco, ¿tú crees que se puede utilizar o que existe alguna utilidad para eh, llevar a cabo el Doppler transcraneal, por ejemplo, durante una fase de reanimación en un paciente séptico o en un paciente con choque hipovolémico o cualquier otra causa de choque? ¿Tú crees que el Doppler transcraneal debería ser una herramienta que debe estar a un lado del paciente y que también forme parte de esas metas que debemos de perseguir para estabilizar al paciente? ¿Tú crees que el Doppler transcraneal tiene un papel en ese momento o definitivamente no es en este momento el principal rol del Doppler transcraneal? Yo creo que sí, porque todos nosotros que trabajamos en intensivos tenemos la experiencia de pacientes que han tenido algún periodo de inestabilidad hemodinámica y en algunos pacientes nos ha parecido que no era tan grave así, que fue transitorio, lo recuperamos rápido y 2 días después el niño está en muerte cerebral o tiene un edema muy grande o tiene lesiones neurológicas irreversibles. Otros niños están muy mal, pensamos que van a morir y después se recuperan totalmente. Y hay muchas cosas muchas preguntas que nosotros no sabemos contestar aún. ¿Por qué algunos niños tienen toleran tan mal la baja de perfusión, otros no? Una de las razones puede ser que la perfusión cerebral en unos niños está muy comprometida y el Doppler nos permite ver eso en la fase aguda. Si tengo un shock séptico que está, por ejemplo, tengo que decidir si hay que poner más inotrópicos, más aminas, dar más volumen, yo puedo hacer un Doppler transcraneal porque lo que importa es el cerebro, es el órgano que nosotros queremos que, no es el único, pero es el más importante. Pero si el Doppler está normal, para un niño que tiene una presión, imaginemos una presión media de 50, pero el Doppler está perfecto.
Tal vez sea mejor mantenerlo así que aumentar más los inotrópicos. Si tengo un niño con 50, pero el Doppler me muestra que el cerebro no está bien perfundido, tal vez sea mejor en el mismo niño, con la misma edad, con los mismos parámetros, tal vez eso sea un señal. Nosotros utilizamos mucho el riñón, ¿no? Si está urinando, cómo está, pero así podríamos ver lo que importa directamente, cómo está el cerebro. Por eso yo creo que sí, que hay un papel, una herramienta, puede ser el Doppler en niños que tienen problemas hemodinámicos, no neurológicos, pero hemodinámicos, pero que están comprometiendo la perfusión cerebral. Por eso yo creo que será, nosotros siempre hablamos de eso, no lo hacemos porque nos olvidamos, porque no está en las guidelines, no hay ninguna Ujú. guideline de sepsis que nos diga para Así hacer un es, Doppler, sí. pero creo que sería una herramienta muy útil en estos casos, sin duda. Claro, entonces el Doppler transcraneal en un paciente no necesariamente neurológico, también desde tu punto de vista juega un papel importante para tratar de mantener la perfusión cerebral. En este caso, Francisco, tú estarías tratando de mantener un índice de pulsatilidad lo más cercano entonces a lo normal, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Valores hasta 1,2, Ajá. creo que no haría nada, estaría bien. Entre 1,2 y 1,4 ya estaría un poco más preocupado y arriba de 1,4 yo haría algo para mejorar ese índice de pulsatilidad. Sí. De acuerdo. Entonces, sin duda alguna, este es un campo que aún no ha estado completamente estudiado, porque como tú lo comentas, no aparece en ningún tipo de recomendación. Aún no tenemos la suficiente evidencia con estudios que hayan profundizado específicamente en este tópico. Creo que en algún futuro podemos tener gracias a muchos expertos mundiales como tú y los colaboradores, más estudios sobre la perfusión cerebral evaluada por Doppler transcraneal y como una meta de reanimación. Eh, Francisco, alguien también está preguntando sobre el papel del Doppler transcraneal en pacientes pretérmino. Francisco, ¿qué nos pudieras decir en estos pacientes pretérmino? ¿Qué papel le das tú al Doppler transcraneal? Neonatos, pretenden, Y ¿sí? en neonatos, sí. De hecho, Sí. el doctor Eduardo Díaz nos Ujú. pregunta sobre el rol justamente del Doppler transcraneal en pacientes neonatos. ¿Cómo lo Ujú. utilizarías tú, Francisco? En los neonatos pretérmino tenemos que tener en atención que pueden tener el canal arterial patente y cuando el paciente tiene un canal arterial significativo, el Doppler va a estar muy alterado. Podemos tener un caso de inversión del flujo en diástole y los neonatos no sabemos bien por qué, pero lo toleran un poco mejor y es posible que estén bien, pero si es un canal muy significativo con alteraciones de flujo importantes en el Doppler, yo me quedaría más preocupado e intentar cejarlo médica o cirúrgicamente. Pero la verdad es que los neonatólogos ya lo hacen. Cuando los neonatólogos están haciendo el índice de resistencia, están haciendo Doppler. Por eso todos los neonatólogos hacen ultrasonido a los neonatos y ya lo están haciendo. Pero la forma como lo hacen y cómo interpretan es un poco distinta de la forma que como nosotros, intensivistas y médicos incluso de adultos, es un poco distinta, porque los neonatos, cuando el índice de resistencia está bajo, cuando están muy mal, su cerebro se comporta como hay una aproximación de velocidades sistólicas y diastólicas y el índice de resistencia es bajo, como después de una asfixia, por ejemplo, y la interpretación no es la misma de un niño mayor. Por eso tenemos que comprender que el cerebro del neonato funciona de una forma un poco distinta y hay que tener en atención el canal arterial. Pero los principios creo que son los mismos. Un cerebro que tiene una perfusión inadecuada y no sabemos lo que estos canales mayores, sabemos que pueden tener problemas, no solo en el cerebro, como en el intestino y otros órganos. Por eso yo creo que también hay un papel importante del Doppler que tendría que ser más estudiado porque también las arterias que en el
la ecografía, el ultrasonido transfontanelar hace más la cerebral anterior, que es un poco distinta de la cerebral media, y los índices son distintos, pero hay aquí un campo también que creo que podría ser mejor investigado y sin duda que es una parte muy importante del ultrasonido neonatal, sería el Doppler. Y aquí tenemos ventana de la fontanela anterior, fontanela posterior, tenemos una ventana muy grande para ver todo el Doppler de los niños. Claro, Francisco. Sí, así es, muchas gracias. De hecho, también alguien está preguntando, no necesariamente es el tema del webinario, pero comentan si tú crees que también podrías utilizar el Doppler transcraneal en la paciente embarazada. ¿Tú crees que sería útil el Doppler transcraneal en pacientes, por ejemplo, con preeclampsia? ¿Se ha investigado algo sobre esto? ¿Hay algo que nos pueda también ayudar a detectar con anticipación, a poder predecir el pronóstico o incluso también para fines terapéuticos? ¿Tú crees que el Doppler transcraneal tiene alguna utilidad en la paciente embarazada, Francisco? Bueno, yo no tengo experiencia porque soy pediatra, pero seguramente que una paciente embarazada con preeclampsia se tiene, y normalmente en una fase más avanzada tiene edema y seguramente que el índice de pulsatilidad, yo esperaría que tal vez antes de las convulsiones, el índice de pulsatilidad, antes de ser una eclampsia, creo que estaría aumentado y lo que vemos, por ejemplo, si hacemos una tomografía de una mujer embarazada con eclampsia, con convulsiones, lo que vemos es edema y señales de hipertensión. Por eso creo que podría ser también útil, pero no tengo experiencia personal y no sé si alguien está utilizando en estos casos el Doppler. Pero es una patología neurológica asociada a edema cerebral y por eso creo que sí. Claro, Francisco. Perfecto. Muchas gracias. Francisco, y para concluir, para el médico que apenas está empezando a involucrarse en el uso del Doppler transcraneal, que todavía no tiene una curva muy grande, que está iniciando en el aprendizaje del Doppler transcraneal, ¿cuáles serían, digamos, las 3 o 4, no sé, principales utilidades en las cuales el médico que está iniciando se debería de enfocar? ¿Cuáles serían las principales situaciones en las cuales el médico debe enfocarse en aprender del Doppler transcraneal, Francisco? Bueno, yo diría que el primero y más importante sería hacer muchos Dopplers, porque es un examen no invasivo y si tengo una unidad con 7 pacientes, yo puedo pedir permiso a los padres, pero puedo hacer en todos mis pacientes, porque lo más importante sería tener el treno de la mano, de los ojos, de nuestro cerebro, para saber lo que es un Doppler normal. Y así, si todos los días yo lo hago, estoy muy acostumbrado a ver un normal. Si veo un que no es normal, que eso es lo más importante, ya voy a verlo. El ideal sería aprender a hacer un Doppler de los 5 vasos completo, pero si no lo puedo hacer, entrenar, si yo tengo un médico que es muy bueno a hacer la cerebral media, lo hace todos los días y tiene muy bien, bueno, eso es lo que necesitamos para responder a la principal pregunta es si hay o no hay una hipertensión intracraneal o un déficit de perfusión. Por eso, primero, hacer muchos, después entrenar, si estamos hablando de un pediatra, en todas las edades, para saber que un niño de 6 meses no tiene la cerebral media en el mismo sitio que tiene un niño de 10 años. A partir de los 5 años, 6 años, el cerebro, el cráneo ya está casi el tamaño de un adulto, por eso ya no varía mucho. Pero si estamos hablando de niños de 3, 4, 5 meses o incluso un neonato, hay que tener en atención las diferencias de profundidad. Y la pregunta que era en cuáles situaciones más útil, creo que es las situaciones de hipertensión intracraniana, de trauma o otras causas de edema cerebral. Por ejemplo, una causa que no se habla mucho sería una cetoacidosis diabética, que es una causa metabólica de edema cerebral frecuente en pediatría
y nosotros no sabemos cómo diagnosticarlo. Nunca se pone una PIC invasiva a una cetoacidosis diabética, no se lo hace, pero si hiciéramos Doppler, seguro que tendríamos algunas sorpresas y algunos casos de niños que pensábamos que estaban bien, con algún dolor, pero que tenían edema. Por eso hay muchas situaciones, pero la que más se utiliza sería el trauma craneal, creo que sería. Claro. Así es, Francisco. Muchas gracias. Alguien por ahí también hace una pregunta relacionada con el software que tú utilizas. Si utilizas algún software especial en tu máquina de ultrasonido, Francisco, para pediátricos, ¿hay un Bueno, software especial para la pediátricos? máquina de ultrasonido que utilizamos es una máquina de... ¿Me estás escuchando? Sí, adelante, adelante. Sí, te escucho. Te escucho, Francisco. Sí. Sí. Es una máquina que es específica de Doppler transcranial, de Digilight, y esta máquina es solo para hacer Doppler. No es un ultrasonido, no se tiene imagen, solo hace Doppler. Y las sondas son a 2 MHz, que es la frecuencia para hacerlo. Pero en una unidad que tiene un aparato de ultrasonido, que tiene una sonda, por ejemplo, cardíaca, se puede hacer Doppler transcranial. Si tienes una sonda de baja frecuencia con 2 MHz, se puede hacer, no es necesario, esto es una cosa importante, no es necesario un aparato específico de Doppler transcranial para hacerlo. Con un ecógrafo cardíaco se suele hacerlo. Y el software que utilizo es el software que está en el aparato de Digilight. Pero para calcular los índices, cualquier ecógrafo lo permite hacer. Después lo que tenemos y utilizamos es un poco más distinto, que es nosotros hacemos monitorización multimodal en la unidad y por eso tenemos un software de Cambridge que integra todo, la presión arterial, el Doppler, la presión intracraniana y que nos permite estudiar la autorregulación cerebral. Y para eso necesitas un software específico para estudiar autorregulación, pero eso sería un otro tema. Para el Doppler no es necesario. Claro, Francisco. Yo creo que la pregunta del doctor iba encaminada hacia se tendría que hacer alguna modificación especial en el software, en los settings del aparato para hacer el Doppler transcranial pediátrico, pero por lo que veo no es necesario. Tú estás recomendando que se utilice los que la máquina da para adultos, se puede utilizar para niños, ¿verdad? Sí, necesitas una sonda de baja frecuencia porque tienes hueso para ultrapasar hueso, unos 2 MHz y algunos aparatos tienes que programar eso, hay sondas con frecuencias variables, puedes bajar un poco la frecuencia para tener los 2.5 y se puede hacer. Sí. De acuerdo, Y perfecto. mismo si no tienes el software, mirando a las curvas, ya tienes una idea si está bien o no, como se Exacto. ve en la presentación. Sí, con la práctica, viendo el patrón el espectro del Doppler, será de alguna forma de primera vista, en ese momento, para darnos cuenta si el paciente está deteriorado en ese sentido. Nos preguntan, Francisco, si al final en nuestra página de Facebook podemos colocar tu correo para si alguien quiere hacerte más preguntas o incluso solicitarte algo de literatura, podemos colocar tu correo en la promoción. Sí, por supuesto, claro, sí, sin ningún problema, sí. Perfecto. Bueno, Francisco, pues creo que con esto damos por terminado esta extraordinaria conferencia. Francisco, no sé si quisieras dar algún mensaje final a nuestros pediatras, a la comunidad de pediatras entusiasmados por el eco. Sí, quería bueno, deciros que muchas gracias. Para mí ha sido un honor y un placer estar con vosotros. Compartimos este interés por el ecógrafo y por el ultrasonido y deciros que por veces cuesta un poco de trabajo, de persistencia, de meses, años de trabajo, pero al final vemos que son herramientas que pueden ayudar verdaderamente a nuestros pacientes y nuestros colegas
y vuestros colegas van seguramente a comprenderlo y por eso persistencia, que no desistan a la primera contrariedad, pero que es un camino que merece mucho la pena hacer. Y muchas gracias por escucharme y cualquier cosa que quieran, estoy a vuestra entera disponibilidad. Muchas gracias, Francisco. Hay mucha gente que te está felicitando. Les recuerdo a nuestra audiencia que esta conferencia queda grabada en nuestro sitio de Facebook para que la puedan seguir disfrutando con calma, la pueden escuchar en donde quiera que estén, la pueden proyectar en una pantalla a través de Bluetooth, etcétera, y la puedan ir desglosando, revisando la literatura. Un saludo a todos nuestros amigos en toda Latinoamérica, especialmente a nuestros amigos de Perú, que nos siguen mucho en Colombia, en Ecuador, etcétera. Y bueno, esto ha sido un webinario más de la Asociación Mexicana en Ultrasonografía Crítica y Urgencias, con nuestra unidad internacional de entrenamiento en la ciudad de Guadalajara, transmitiendo para todo el mundo. Gracias. Y bueno, los invitamos a todos los pediatras para que se unan en nuestros cursos que hacemos de manera pues continua en varios lugares de la República. Tenemos cursos de ultrasonido pulmonar, tenemos cursos de accesos vasculares. Esperamos en un futuro también solicitarle al doctor Francisco, le vamos a pedir una sesión, una conferencia de accesos vasculares en pediátricos. Ojalá que en un futuro la podamos hacer, ¿o no, Francisco? Sí, claro que sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Con esto damos por terminado. Francisco, obrigado. Muchas gracias. De Muchas nada, gracias obrigado. por acompañarnos. Gracias, Francisco. Y pues ya sabes, esta es tu casa. Estamos en contacto en un futuro. Ha sido un placer conocerte, Francisco. Gracias por tu enorme entusiasmo, por tu Igualmente. disposición. Gracias, Francisco, por Muchas darnos gracias. un momento académico extraordinario. Gracias a todos. Un abrazo. Felicitaciones. Nos estaremos saludando pronto. Gracias, Francisco. Dios, gracias. Adiós. Adiós.